Se pedía en dicha reforma que las autoridades pudiesen ver varias de estas entre un amplio catálogo de ellas, desde los jueces de paz municipales y los comisariados ejidales hasta los jueces mercantiles y civiles del Poder Judicial, la Profeco, la Conducef, etc. La reforma quedó en la congeladora y era una más luego del fracaso rotundo de las adecuaciones a los códigos ya mencionados, fracasos que se replican en todo el país, pues incluso hay estados que transitaron hacia la creación de leyes completas exclusivamente para el tema de la usura sin éxito alguno. Las razones de por qué no sirve de nada o casi nada reformar la legislación civil o la penal se centra en tres ejes principales y son los que se leen. Primero, ignorancia y desinformación del deudor que firma en blanco el pagaré o deja en blanco espacios como la fecha de vencimiento y los intereses pactados, espacios que luego son llenados abusivamente por el acreedor. Segundo, firma todo correctamente, pero realiza los pagos sin pedir recibos o comprobantes de algún tipo, lo que le impide probar que ya pagó o abonó al deudor. Tercero, reestructura su deuda luego de casi pagarla totalmente y para ello le hace firmar un nuevo pagaré con un pasivo casi igual al anterior, vía recargos e intereses. Además, el deudor, especialmente cuando se trata de personas de escasos recursos, desconoce completamente las potenciales consecuencias jurídicas y financieras de no finiquitar su deuda, como lo es el embargo de bienes muebles e inmuebles. Muchos, docenas todos los días, son víctimas de pagarés firmados en blanco que luego son llenados por cantidades irreales que superan por mucho a las verdaderas, haciendo imposible su pago y quedando en riesgo de perder sus patrimonios. En México, ni las leyes para la regularización de las casas de empeño, ni las constantes modificaciones al delito de usura han servido para lo menos abatir o reducir este fenómeno. Las cifras son todo el impacto de la usura en México son variables, según el entorno y la ubicación geográfica. Se dice, por ejemplo, que en el campo los antioquistas hacen su agosto con la necesidad de las personas prestando con intereses que van desde el 10% hasta el 40% mensual, quedándose en muchos casos con los bienes de los deudores sin necesidad de juicio, ya que con el miedo es suficiente para que los ignorantes entreguen como pagos en especie, animales, muebles, joyas, terrenos o simplemente el objeto que está en posesión del usurero como garantía prendaria. Esta práctica afecta a un considerable porcentaje de la población rural. En la ciudad las cosas no es muy distintas. Las personas acuden a usureros particulares, casas de empeño o financieras en busca de recursos económicos de fácil acceso, pagando luego las consecuencias, intereses enormes, costos de cobranza excesivo y arbitrarios, amenazas, intimidación psicológica, acoso telefónico, revelación de su deuda a terceras personas, mancha en el buró de crédito, estrés, angustia, incertidumbre legal, para llegar finalmente a la pérdida de parte de su patrimonio por la vía de pago extrajudicial o judicial. Muchas personas que son víctimas de esta práctica sufren daños severos a su salud, al vivir en un estado de constante angustia y miedo, por no poder pagar una deuda que crece día a día, y no pocas llegan al suicidio por sus estados de depresión. Con esto queda de manifiesto las múltiples formas en que una deuda de esta naturaleza puede afectar a una persona e incluso a una familia entera. La usura, si bien existe desde que el dinero apareció como herramienta financiera y mercantil, también es cierto que en la sociedad moderna ha visto un crecimiento descomunal ante el evidente crecimiento de la población, de sus necesidades financieras y de lo difícil que es acceder al crédito gubernamental o bancario. Entre los factores que abonan a la expansión de este ilícito en naciones como la nuestra podemos encontrar las crisis financieras, la dificultad para acceder a créditos o préstamos de la banca o de instituciones que ofrecen sus productos financieros en condiciones justas, o bien la escasa oferta de estos, la ignorancia de las personas y la total falta de difusión de sus derechos, en especial de los riesgos que corren las familias al firmar un pagaré en blanco o un contrato leonino para garantizar el pago de un préstamo. Sabemos y tenemos información de que este ilícito ha crecido casi de modo exponencial en las entidades de la República. En el campo, a diferencia de la ciudad, las personas no se atreven a denunciar a sus victimarios,
Ni siquiera acuden a pedir orientación legal a las defensorías de oficio o a otras instancias. Quienes se atreven a acudir al Ministerio Público para interponer una querella se enfrentan a dos problemas. Generalmente carecen de pruebas, ya que en algunos casos firmaron el pagaré en blanco, lo que es casi materialmente imposible de probar, o bien entregaron abonos sin que les dieran recibo alguno. En tales supuestos simplemente no se puede hacer nada o casi nada, ya que también suelen carecer de testigos que den fe de los hechos. En otros casos, los abonos son anotados en la llamada tarjeta de abonero, tiras de cartón donde en columnas se anota fecha, monto del pago parcial y la firma de quien lo recibe. En estos casos, los usureros implementan la sucia estrategia de afirmar que es una persona distinta a ellos, quien recibe y firma los abonos en dichos cartones. De ese modo, en caso de conflicto legal, simplemente alegan que tal persona no trabaja con ellos, que actuó por su cuenta y se niegan a reconocer los pagos correspondientes. En resumen, es un hecho que la usura crece día a día en nuestras ciudades y pueblos, y miles de familias son víctimas de este tipo de personas sin escrúpulo. Es un hecho que tipificarlo como delito de nada o casi nada ha servido. Habitantes de municipios rurales como nuestro estado que prefieren permanecer en el anonimato aseguran que la delincuencia se ha instalado en sus pueblos ofreciendo préstamos usureros a gran escala para después cobrarse de forma extrajudicial y con medidas intimidatorias la deuda de quienes no pueden pagar, embargando bienes, muebles, animales y casas o parcelas a los deudores. En tanto, no encontremos un mecanismo legal para prevenir y controlar la usura desde un entorno legal o institucional, la única medida efectiva es la prevención por medio de la información oportuna. El 90% de las víctimas aseguran que de haber conocido las consecuencias no hubieran suscrito la deuda. Queda claro que urge que se implementen campañas para difundir entre la población los riesgos de la usura, el peligro de firmar documentos en blanco, mal llenados o hacer pagos sin pedir el recibo correspondiente. Difundir este tipo de información preventiva en sitios web como los de la Conducef o la Profeco es una medida insuficiente, tomando en cuenta que un grueso sector de la población no tiene acceso a Internet y menos en el sector rural. Se requiere que las campañas de esta naturaleza se hagan por medios tradicionales, radio, prensa y televisión, incluso por medio de espectaculares, pendones publicitarios, volanteo o cualquier otro medio que permita el acceso del público a esta información. Si los gobiernos tienen para pagar enormes costos de publicidad para sus logos y obras, entonces tienen para hacer campañas en contra de la usura, que a la fecha es el único medio viable para mitigar este fenómeno. Como grupo parlamentario insistimos en que la Ley General de Títulos y Operativos de Crédito y el Código de Comercio deben ser reformados en cuanto a la naturaleza del pagaré y la forma en que las deudas pactadas por medio de estos documentos pueden ser válidas. Solo los certificados de una autoridad que garantice certeza y seguridad jurídica para el deudor y protección contra los fraudes ya conocidos. Por las razones expuestas, presentamos a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, que por las características del caso solicitamos que sea resuelta en la vía de urgente y obvia resolución. Único, que este pleno solicite a la Conducef y a los 38 municipios de la entidad que dentro de sus programas de actividad, de acuerdo a las atribuciones de la ley les confiere, consideren un plan de medidas publicitarias dirigido a la población sobre los riesgos de la usura y las eventuales consecuencias financieras y jurídicas de la misma, invitando a la gente a no suscribir pagarés en blanco ni adquirir deudas por esta vía por particulares o financieras abusivas. Asimismo, que esta entidad exhorten a la ciudadanía a denunciar los actos de usura de que son víctimas ante el Ministerio Público. Damos esta petición en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Coahuila. Por una parte, ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos, el grupo parlamentario Alonso José Ricardo Luján Virazábal, del Partido Acción Nacional. Es cuanto, diputado presidente.